Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. María, ¿no se te escucha? ¿Podrías activar tu micrófono? Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que es producto de la iniciativa de varias editoriales y librerías de Cali. Desde aquí, desde la capital de la Resistencia, nos estamos muy complacidos en invitarlos al lanzamiento de este libro, Voces en Primera Línea. Este es un libro sobre las experiencias de algunas personas osadas que decidieron compartirnos sus vivencias en el marco del paro nacional del 28 de abril. Queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a Corferias, a la Cámara Colombiana del Libro, recordando a las personas que nos acompañan que este es el lanzamiento oficial de Voces de Primera Línea y oficialmente queda bautizado en esta Feria del Libro en el que Suecia es el país invitado para el 2021. Hola, mi nombre es Alexandra, soy de Oromo Café Librería y desde las librerías Expresión Viva y Oromo, hoy conversaremos en simultáneo con algunas personas autoras y o involucradas en la producción de Voces en Primera Línea. Además, los lectores y lectoras tendrán a disposición el libro de manera física en Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Pronto estaremos también compartiendo pues, el listado de librerías donde pueden encontrarlo y también está disponible de manera virtual en la página de Ediciones El Silencio. Bueno, vamos a continuar con el lanzamiento para ponerlos un poco a todos y todas en contexto. La reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque radicó el 15 de abril desató protestas, como seguramente ustedes recordarán, masivas en varias ciudades del país. Cali fue durante semanas la ciudad donde floreció con mayor ímpetu la resistencia y donde también la represión estatal se sintió con más fuerza. Desde esta ciudad del suroccidente se gestó el libro Voces de Primera Línea, en donde en palabras de Freya Lip Quintana, su editora, una de sus coeditoras, varios autores, como el escritor y columnista Julio César Londoño, que hoy nos acompaña,
nos dan luces sobre quiénes son esos jóvenes que se hacen llamar los de la primera línea. O también tenemos de viva voz protagonistas de estas primeras líneas, como Miguel Olmos, quien nos cuenta cómo se vive el paro desde Bucaramanga. Y la mayoría de estas voces, bajo seudónimos o simplemente voces anónimas, abordan la situación desde el frente de sus cuerpos, de sus viviendas, de sus ciudades, de su presente y de su futuro. Para ellos, por ellos, todas las palabras del mundo, todas las palabras que un solo libro jamás podrá llegar a reunir, aunque lo intente. Este libro está disponible en librerías de Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali. Y durante la transmisión de este live, la librería Expresión Viva y la librería Oromo estarán dejando en el chat el link para la página de compra para que todos puedan acceder a él. Las editoriales, librerías y demás entidades que participaron en la conformación, que hicieron posible este libro, son las editoriales Simper, Ediciones El Silencio, la librería Oromo, librería Expresión Viva, Fundación Crear Ciudad. Hoy estamos algunas personas, unas pocas personas que hicimos parte de la conformación de este libro. Mi nombre es María Luisa Marmolejo, yo soy editora y traductora de literatura infantil y también escribí un texto para el libro. Y estamos también Alexandra, que es librera, activista política, psicóloga y coeditora del libro. Nos acompaña Alejandro Valentín, que es licenciado en Economía de la Universidad de los Andes, máster en Geografía de la Universidad de París-Diderot y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sorbonne Nouvelle y el IAL de París, Francia. También es traductor francés-español, investigador en ecología política y colapsología. Recientemente ha sido revisor del libro Colapsología de Pablo Sirvengate, Prefable Students, miembro de la Biblioteca de la Dignidad. También el antiguo CAI en Cali. También nos acompaña Julio César Londoño, que es narrador y ensayista, premio de cuento Juan Rulfo y finalista del premio Planeta de Novela. También es premio Simón Bolívar de Crítica Literaria. Julio César es columnista del País y El Espectador. Además, dirige un taller de escritura aquí en la ciudad de Cali. Les doy la bienvenida a todos los invitados y también a todas las personas que nos acompañan en el live. Para iniciar la conversación, quisiera iniciar precisamente con la frase que aparece en la presentación del libro. Esta frase dice: los escritores pueden estimular la mente, pero no pueden dirigirla. El tiempo cambia las cosas, Dios cambia las cosas, los dictadores cambian las cosas, pero los escritores no pueden cambiar nada. Esta es una frase de Isaac Singer y yo quisiera preguntarles entonces, abrir el debate con nuestros invitados, desde las distintas perspectivas que otorga su oficio. Ustedes, ¿qué opinión les merece? ¿Para qué este libro? ¿Por qué este es un documento importante? Y para ustedes, ¿qué significa ser parte o para qué hacer parte de un proyecto como este? Bueno, si te parece, yo empiezo yo. A mí me parece que el estallido social es una cosa muy compleja, un movimiento que apenas ahora comenzamos a metabolizar y entender. No ha sido fácil interpretarlo porque ha tenido una gran polifonía de voces, ha tenido demasiados actores y nos rebasó a todos, rebasó a los analistas, a los políticos, al gobierno, incluso yo creo que a los mismos manifestantes. Había muchos sectores allí involucrados, participando en el estallido social 28A. De modo que un libro que hable sobre estas cosas o cualquier panel que aborde el tema nos puede ayudar a dimensionar qué fue lo que pasó y cuáles pueden ser sus consecuencias. Por eso me parece interesante lo que han hecho con la edición de este texto, porque allí hay personas que estuvieron muy, muy cerca del proceso, ya fuera tirando piedra o ya fuera escribiendo o cantando o pintando grafitis. Están muchos de los actores que participamos en esta histórica experiencia. Muchas gracias, Julio César. Alejandro y Alexandra,
de repente quieren añadir algo. Sí, pues yo diría que completando también lo que dice Julio, es importante pensarnos en que el libro es justamente pues esa muestra de esa diversidad de voces que hay. Es como aparecen muchísimos géneros literarios y aparecen muchas experiencias. Creo que en algún momento cuando pusimos la fecha límite en la que se podían presentar los escritos, que estábamos justamente como en pleno apogeo de todo lo que estaba ocurriendo, yo decía, pero es que yo quiero también como que podamos rescatar todas esas anécdotas de muchos de los pelados y las peladas que han estado en primera línea, no sé qué, y decíamos como, bueno, pero es que hay también una gran diversidad de vivir lo que es el paro, y muchas de las personas que no están allá también lo están viviendo desde otras miradas, entonces como que intentamos un poco poder compensar todo, poder tener como esas experiencias que estaban ahí afuera, pero también justamente los que estaban detrás haciendo un proceso reflexivo, y yo creo que el libro justamente muestra eso, como desde la visión de una mamá, desde la visión de un profesor, desde una multiplicidad de visiones sobre un mismo hecho histórico, y creo que eso es lo que lo hace como tan importante, como que al principio el objetivo era pensarnos como, bueno, ¿qué estará pasando por la cabeza de los pelados, las peladas? ¿Cómo podemos rescatar eso? Pero luego como que todo empezó a transformarse un poco, entendiendo pues que era un hecho que nos atravesaba a todos desde las diferentes posiciones y también pues experiencias como lo estábamos viviendo. Entonces creo que eso es una de las mayores riquezas que se pueden justamente pues encontrar en el libro. Gracias por la invitación y por la pregunta. Eh, yo creo que también en esta época como tan digital, pues a mí me parece que este libro es como algo de resistencia, digámoslo así, porque a pues, los que estuvimos en nuestra casa, en las calles, en algún punto de resistencia, con los pelados en primera línea, etcétera, pues estamos viviendo cosas muy intensas y pensamos como esto nunca lo vamos a olvidar, ¿no? Como esto, o sea, se nos graba en la memoria y cada día era tan fuerte que creíamos que se nos iba a grabar en la memoria, pero pues así no funcionamos. Si no lo plasmamos en alguna parte, pues puede caer en el olvido también muchas cosas. Entonces, este ejercicio, esta idea de este libro me pareció un cabezazo muy grande porque no es lo mismo, digamos, el trabajo de, bueno, ir a averiguar después, años después, cómo pasó, qué es lo que pasó, que los protagonistas te cuenten, que incentivar a los protagonistas a que cuenten, a que escriban, a que hablen en el momento en el que estaban sintiendo las cosas, desde donde estuviera, de donde fuera que estuvieran. Y yo pienso que esto pues es como la virtud de este libro, como que recoge muchas experiencias durante esos momentos complejísimos pues, de las cosas complejas que estábamos viviendo las diferentes personas. Y entonces también como ver los videos en vivo, lives, las noticias, los memes, un montón de cosas por internet. Eso, pues uno cree que pues eso se queda ahí en la memoria, guardado en el celular, pero finalmente se pierde en un mar, en un océano de millones de megas de información, pero, pero cuando uno ve el libro, pues eso que está ahí en el libro ya quedó ahí y queda ahí disponible para muchas personas. En cambio que si uno quiere ir a buscar el video que vio el 15 de mayo, es más difícil. A mí me gusta mucho eso que dice Alejo, porque, por ejemplo, yo tengo, y eso para mí, digamos que es algo que me ha marcado mucho, es pensar un poco como en los hechos que ocurrieron en Cali en el 71. Y yo agradezco y amo a Gabriela Castellanos por ese libro tan hermoso que tiene de Jalisco pierde en Cali, porque siento que como que cada que yo veo el libro de voces en primera línea y cada que estábamos en algún momento así, ya fuera o en un punto o viendo en las noches esas cosas horribles que pasaban, pensaba mucho en ella, en cómo en el momento en el que yo leía el libro de ella sentía eso que dice Alejandro. Y es como yo no viví esa época, pero yo nada más en esas líneas podía transportarme, podía pensarme, imaginarme una cantidad de cosas. Entonces siento que más que para nosotros que de una u otra forma tenemos ese registro que va a ser un poco más difícil olvidarlo, también va a quedar para las generaciones que van a venir y que también en algún momento estarán diciendo, uy, eso que pasó por allá hace tantos años atrás. Entonces creo que sí, ese tema de ese registro que va a quedar en la memoria y que nos va a servir también para el futuro es
sumamente importante. Y siguiendo un poco como con lo que dice Alejandro y lo que dice Alexandra también, del libro como este elemento que resguarda de alguna forma la memoria, que de hecho aleja desde sus inicios la memoria del error, de la posibilidad de error de la memoria humana y lo pone y lo registra en un soporte. ¿Ustedes creen que la memoria tenga también un factor transformador en la sociedad? Es decir, que la memoria no solo pueda ser añoranza o la memoria no solo pueda ser conocimiento sobre el hecho que sucedió, sino que además pueda tener un factor de transformación para el futuro. Pues ojalá. Primero, la memoria sí es un homenaje a una gesta maravillosa que ha hecho el pueblo colombiano. Yo he recuperado la fe en la gente que la consideraba muy apática, muy ignorante de las cuestiones políticas, pero allí yo vi un gran respaldo al paro. Tuvo cerca del 70 y pico % de aceptación. Si bien el vandalismo y los bloqueos tuvieron un rechazo alto, el paro en general tuvo una altísima aprobación de la población colombiana y eso me tiene muy reconciliado con el pueblo colombiano. Que pueda tener un poder transformador, sí. Yo creo que esto es una democracia, fue un acto de democracia participativa. El hecho de que todo el mundo pensara, cantara, hiciera poemas, tirara piedras, lo que fuera, nos está comprometiendo con una forma mucho más activa de democracia, que yo creo que es lo que tiene que ser finalmente cualquier sociedad, porque definitivamente el modelo de democracia representativa no está funcionando, está muy cooptado por la plutocracia. Y también es muy ingenuo pensar en que va a llegar un gran líder muy inteligente, muy honrado, muy brillante, muy divino, muy carismático y lo va a resolver todo. Las sociedades son las que tienen que empujar su transformación, entendiendo de política, haciéndole exigencias a sus líderes, determinando la agenda del líder. No podemos esperar que venga aquí un señor, por brillante, por bondadoso que sea, a explicarnos cuál es el norte. La sociedad es la que encuentra el norte. Son los pueblos los que han hecho los idiomas, las catedrales, las pinturas, las lenguas, la poesía, todo ha sido obra de los pueblos, no ha sido obra de 3 o 4 genios. Entonces, por supuesto que el trabajo de una sociedad y el trabajo que se haga en la memoria puede ser determinante para la construcción de una sociedad a la medida de nuestros sueños. Yo diría también, gracias Julio César por ese análisis, yo también diría que la memoria, y vuelvo con lo del libro, es un acto de resistencia también y es una lucha, porque pues yendo pues a los hechos de, digamos, del paro, la memoria, digamos, el sistema, el gobierno actual o el Estado como tal, quisiera borrarla, porque ha sido, digamos, poner de frente todas sus falencias, todas sus eh, injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es muy importante como borrarla y hacer otra memoria. Entonces, para nosotros y para los que creemos, digamos, en que este presente es necesario transformarlo, es importante luchar para que digamos, para que nuestra memoria, la que nosotros vivimos, no se borre y también haga parte. Que es, con eso empieza, por ejemplo, yo pienso el 28 de abril en horas de la madrugada en Cali, con las personas de la etnia Misak, que haciendo un acto simbólico de lucha por la memoria, tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar en un barrio bastante prestante de la ciudad. Y eso nos recuerda que intentaron borrar la memoria de los Misak y de los otros indígenas que este señor masacró cientos de años atrás. Y ellos vuelven y aquí nos dicen el 28 de abril, no señor, este señor no debería ser una figura que vamos a estar alabando en la ciudad de Cali o en el Valle del Cauca y en el Cauca. Por ejemplo, otro ejemplo,
las bibliotecas de la Resistencia que nacieron en lugares donde había un CAI, querían ser memoria también, de paz, con libros y todo, pero digamos, el establecimiento no puede permitir que eso, digamos, que eso perdure porque es muy, muy fuerte, pues porque incita a mucha gente a querer cambiarlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la fuerza, pues sacaron a las bibliotecas y volvieron a poner los CAEs y pintaron todo de blanco y ahí estamos. Entonces, es una lucha constante y es gracias, digamos, a los escritores, a los poetas, a los cineastas, a los historiadores, obviamente, antropólogos y todo eso, que la memoria, digamos, no sea un solo relato, sino que venga, digamos, de todas las voces. Yo siento un poco en lo que ha dicho Alejo y lo que decía Julio César, esa idea también que a mí me recuerda y me gusta mucho en Siloé, sobre todo cuando uno visita el museo. David siempre le dice a uno, esto es un museo, aquí hay historia, pero yo les estoy diciendo a ustedes la historia que alguien me contó o la historia que yo recuerdo. Entonces, puede que ustedes aquí van a encontrar una historia llena de mentiras. Es como, eso no lo sé, es como yo confío en el que viene y me deja esto y me dice que viene de tal lado, no sé qué, entonces como que un poco recogiendo esas dos cosas, pienso en ambas cosas en esa idea también de que lo que pasó ese día con los mensajes un poco como por años nos contaron justamente una parte de esa memoria que en algún momento pues como que hicieron a un lado, como que nos ocultaron y en el colegio no es justamente como esas las historias que uno escucha. E incluso recuerdo mucho que esa mañana como que ya habían disputas familiares por esas mismas diferencias, ¿no? Pero es que ¿cómo van a ir? Entonces como que yo decía, bueno, ¿y dónde está la otra parte que cuenta esa memoria que nosotros hemos hecho a través justamente de leer, de hacer como un ejercicio diferente al que uno hace en el colegio? Entonces como que es un poco esa idea de pensar cómo ese día, justamente con ese acto simbólico, podemos pensarnos nosotros en que se empieza a escribir también una historia y una memoria diferente acerca de una cantidad de hechos ocurridos en nuestro país y como en nuestras vidas. Entonces creo como que siempre hemos tenido una parte justamente de esa memoria y para mí el hecho es, más allá de lo simbólico, justamente como eso que nos puede decir, listo, todo esto que hemos construido como una verdad, además, porque digamos que esa memoria lo que nos narra a nosotros es una verdad, es un poco como quizás esa no era la verdad y nosotros estamos ahorita escribiendo una verdad diferente, unas percepciones diferentes sobre un mismo hecho o un mismo contexto histórico. Entonces creo que eso es muy lindo, es muy importante y que obviamente también tendremos quienes, no sé, de aquí a 20 años estarán diciendo, no, es que eso fueron una manada de vándalos y esa será también la memoria de unos, no sabemos qué tanta porción, qué tanta población, pero entonces es como lo variado y lo difícil que puede ser un poco también como lograr sí, tener una misma idea, también porque obviamente eso es muy vivencial, es desde la forma como cada uno lo vive y no sé, de pronto alguien por allá en unos años dirá que en realidad eso no fue un estallido social y tampoco fue un paro nacional, sino que fue, no sé, esperemos a ver qué pasa de aquí a 20 años, pero yo sí creo que esa idea de pensarnos como la caída de la estatua, como poder escribir y cambiar esas memorias que teníamos es un poco como el inicio a lo que está pasando ahora y es como pensarnos de una manera diferente la memoria que estamos construyendo. Muchas gracias por sus intervenciones. Siguiendo con lo que dice Alexandra, de qué forma podemos ayudar nosotros como individuos? ¿O qué piensan ustedes desde sus trincheras, que son las culturales? ¿De qué forma se puede ayudar a que esa memoria resista? Siguiendo con la línea de la escritura o de la palabra frente a un fenómeno social, que es lo que aquí nos convoca. Esa capacidad que tiene el lenguaje de codificar esto que pasa en el mundo vivencial y que ha pasado después por el filtro de la razón. Durante el paro nacional sucedió una cosa bellísima, para mí una de las más bellas que sucedió, es que guardando las debidas proporciones, me recuerdo un poco a la huella que la Revolución Francesa deja en este país, en donde pocas calles tienen nombres de reyes o santos y en cambio muchas tienen nombres de acontecimientos puntuales o de pensadores o de artistas. Y esto que pasó en Cali y en otras partes del país, en donde el Puente de los Mil Días pasó a llamarse el Puente de las Mil Luchas, Puerto Rellena, Puerto Resistencia, Loma de la Cruz, Loma de la Dignidad, entre otros. ¿Cómo
cómo hacer que esta memoria ganada o esta memoria que se empieza a construir sobreviva o logre sobrevivir al silencio impuesto que claramente les conviene a ciertos sectores sociales. Alejandro, arranca vos. Pues es un trabajo muy complejo porque siento que, digamos, todo este proceso también pues, ha sido pues el paro nacional y todo lo que ha producido y todo lo que ha generado entre sentimientos y realidades, cambios de realidades, pues ha sido traumático y ¿sabes? Ya, ahí también tenido mucho jolgorio alrededor. Entonces pienso que cómo hacer para que la memoria persista o como que hagan, que pasen cambios, yo diría también aprender a tomar distancia desde donde estemos, ¿no? Desde los que eh, eran primera línea hasta los que estuvimos en procesos culturales o escribimos textos, etcétera, como tomar distancia para poder hacer el balance, ¿no? Porque queremos, creo, muy rápido como, bueno, entonces pasó esto y ahora ¿qué hacemos? Entonces, ahora entonces las elecciones. Entonces ya pareciera que hay una ¿cómo decirlo? Como una unanimidad con respecto a que lo que sigue después del paro es las elecciones, o sea, que la gente vote bien. Entonces, yo pienso, en mi opinión personal es que es importante como hacer un balance de cada hecho que ha pasado y seguir aportando desde la escritura y desde el compartir, sobre todo con los que queremos compartir desde la palabra, digamos, tratar de participar y tratar de romper esas barreras digamos, geográficas y sociales y participar en las ollas, seguir participando en las ollas comunitarias, en las asambleas populares, en todos esos, digamos, momentos que se abrieron a raíz del paro y formular esas preguntas, ¿no? Formular como, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cómo está terminando todo esto? ¿Por qué perdimos terreno o por qué ganamos terreno? ¿Para qué es lo que queremos? ¿De verdad lo que nos interesa es votar por una persona y luego ya decir, listo, chao, lo hicimos? O queremos construir desde la base, desde la olla comunitaria, desde la Asamblea Popular? Entonces, como, no sé, como siempre, tratar desde nuestra posición, eh, digamos, de creación, como generar interrogantes y generar, digamos, ganas de, de seguir como cambiando cosas, no necesariamente conformarse. Sí, yo creo que lo que podemos hacer es cada uno desde nuestras trincheras, es seguir desarrollando un diálogo que ya se estableció. Los que escribimos y podemos pensar, digamos, políticamente con un cierto código, lo seguimos haciendo, pero también tenemos que escuchar a esos muchachos que tal vez no han estudiado política en los libros, pero que han aprendido mucho de política y de la vida porque han cursado materias tan duras como la injusticia o el dolor o el hambre o la criminalidad, también tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que hemos vivido buena parte pues, de nuestra vida como en unos guetos muy encerrados, cada uno en su especialidad, la academia haciendo unas cosas extraordinarias, pero allá, en el gueto universitario, y el pintor allá también como en su gueto de su academia. A mí me parece que lo más interesante que estoy viendo ahorita es que hay diálogos. Están los intelectuales y la gente más sencilla, digámoslo así, y el artista y de alguna forma el empresario y el político tratando de entender y haciendo cosas mientras tanto, porque se han dado cuenta que estamos en mitad de un incendio, que estamos en mitad de una urgencia y las urgencias también requieren primeros auxilios. Entonces, cuando veo, por ejemplo, una olla comunitaria, alguien le puede decir a uno, eso es una masturbación, eso, el hambre de este país pues no se arregla con ollas comunitarias. Y tiene razón, pero mientras tanto, en el día a día, en el ya,
¿qué podemos hacer? Un sancocho para que lo compartamos. Y no va a ser solamente el sancocho, sino sentarse allí, diferentes estratos sociales. Hay empresarios que están haciendo bolsas de empleo muy pequeñas, no van a resolver el problema, pero es una manera de comenzar a trabajar, de hacer algo pequeño mientras podemos hacer cambios estructurales grandes que se demorarán 10, 20, 50 años, yo no sé, pero lo que siento, lo que veo es una sociedad que se pellizcó, que entendió que habían problemas aberrantes y que había que hacer algo. Y en eso estamos, tratando de hacer algo. Puede que sea visto en un aspecto macro, puede que sea muy tierno, muy ingenuo, muy simple, una olla comunitaria, pero yo creo que es un comienzo. Y vamos a aprender de política entre todos. Quiero pensarlo así. Estoy pensando en el deseo. A ver si podemos descifrar quiénes somos, qué es lo que queremos, cuál es nuestro proyecto de nación. Hasta ahora hemos creído que era una paz, que era la firma de una paz, pero ya vimos que hay como medio país que le parece que es un muy poquito. Entonces, tenemos que ajustar el modelo de paz, tenemos que ajustar un modelo económico que ni siquiera el mundo ha podido encontrar una fórmula que vaya más allá de la dicotomía entre economía de mercado y economía social de mercado. Yo creo que el mundo necesita ahora un gran evento de imaginación, de imaginaciones, a ver si encontramos salidas. La humanidad ha estado buscándolas siempre y creo que ha hecho progresos notables en una oscilación de avances y retrocesos. A mí me parece que cuando uno suma y resta, la humanidad hoy en día es un poquito menos malparida que la sociedad de hace 2 o 3 siglos. Entonces, a mí me parece que es eso, vamos a pensar entre todos, vamos a ver si encontramos un modelo, no que resuelva todas las diferencias, pero por lo menos que sea un escenario donde las diferencias se puedan resolver de una manera más creativa, más, se dice, más solidaria, más imaginativa, que no sea la simple eliminación del adversario. A mí me parece que es muy deseo. Normalmente cuando yo estoy en los diálogos también suelo pensármelo de esa manera y de una manera como también muy pasional y con todo el positivismo y decir como sí, yo también tengo fe en que las cosas se van a transformar y en que a partir de esos actos, pero a veces soy muy pesimista y digo como bueno, quizás nosotros también estamos en nuestra burbuja, ¿no? Aquí estamos dialogando probablemente 4 personas que vamos en una línea de pensamiento probablemente muy similar, entonces uno como que suele encontrar eso normalmente y uno dice sí, y se motiva y después por allá aparece alguien que llegue y le dice a uno como es que por fuera de esa realidad donde usted está hay otra realidad. Entonces como que yo también tengo esa fe y por esa fe yo creo que desde esas actividades individuales, desde esas labores también colectivas, pues está justamente el trabajo y que es ese trabajo de seguir apostándole, como decía Alejandro, y para mí eso es como una base principal, si bien hacer todo el trabajo literario, hacer todo el trabajo académico es sumamente importante, creo que el trabajo comunitario y poder hacer esos procesos con la gente es la parte vital, o sea, sin esa línea yo siento que pues nos vamos a quedar igual detrás del computador escribiendo y haciendo cosas que son vitales, pero se necesita quienes estén afuera. Y si no hay quienes estén afuera justamente sosteniendo esos procesos que a la final pues son mayoritarios, pues no, yo siento que vamos a seguir en lo mismo, en seguirnos pensando una cantidad de cosas que deseamos, pero pues que no van a pasar milagrosamente, que nos toca como estar, sí, justamente involucrados haciendo que eso pase como más allá. A mí me encantan los procesos de investigación, me encanta todo este trabajo, pero sí siento que muchas veces nosotros caemos en algo muy malo y es en creer en que simplemente haciendo interpretaciones podemos lograr muchas cosas. Y yo creo que eso es complicado porque hay quienes lo hacen, pero también necesitamos gente afuera que se arriesgue y que esté justamente trabajando allá.
donde la mayoría de personas no llegan ni siquiera a leer lo que uno produce. Entonces creo que eso es un trabajo vital y que es justamente esa fe la que a mí me anima a pensar que así como nosotros estamos trabajando pues para que estas cosas ocurran, siento que si lo seguimos haciendo tanto de maneras individuales como colectivas, podemos lograr justamente eso que vos decís en cómo poder preservar esa memoria. Pero pues también a veces, no sé, lo pienso y digo, quizás de aquí a 5 años a la gente se le va a haber olvidado esos logros, como que la Loma de la Dignidad en algún momento se llamó Loma de la Dignidad. Espero que no, pero incluso hasta Google lo cambió como Loma de la Dignidad. Entonces siento que eso ya es una cosa así como nada. Y el hecho de que haya un monumento que igual le recuerde a la gente todo el tiempo es que, mire, esto no se llama Puerto Rellena. Aquí lo importante ya no es la rellena que viene a 2 cuadras. Aquí lo importante es lo que pasó en este sector y toda la manera como comunitariamente nos organizamos y lo que logramos. Entonces creo que eso es como ese deseo justamente que así como lo tiene Alejandro y como lo tiene pues Julio César, yo también es como espero y es lo que lo motiva a uno a seguir como en el día a día haciendo y produciendo muchísimas cosas desde todas las posibilidades pues que uno tiene y esperar a que más gente se anime. Yo siento que esa es la única forma como nosotros vamos a poder lograr y apostarle a que este tema de memoria de aquí a unos años no haya cambiado, sino que lo podamos hacer pues sostenible. Qué bonito eso. Y yéndonos precisamente para la importancia de Google en en esta resistencia, la importancia que han tenido las redes sociales y lo fundamentales que han sido para lograr, digamos, el gran logro de todo este paro nacional que ha sido la construcción de tejido social. Precisamente lograr escuchar estas voces desde muchos lugares, ser escuchados, salir a las calles, hablar entre la gente. Yo quiero preguntarles qué opinan acerca de estos elementos, y no solo estos elementos, sino estas plataformas digitales, y cómo ellas ayudan a la construcción de la narrativa de un hecho. De hecho, la edición de este libro hace una cosa muy interesante y es que precisamente decide, pienso yo, con un gran acierto, incluir elementos gráficos que se difundían y se compartían en las redes y que de alguna forma, aunque tienen este elemento efímero de lo digital, ayudaban un poco al entendimiento de la situación y a la construcción de la narrativa. Bueno, ahorita ustedes mencionaban el movimiento político del 71 y hubo otro paro muy fuerte también en esa década, en el 77, que fue una década muy movida. Estaba el Plan Cóndor en Latinoamérica, un fantasma recorría Latinoamérica y era el comunismo. Estados Unidos estaba muy alarmado y puso generales en casi todos los países latinoamericanos y hubo una represión brutal y hubo movimientos fuertes. Pero a mí me parece que eran movimientos o intelectuales o solamente de estudiantes o solamente de obreros. La gran diferencia que yo vi esta vez es que había como todos los sectores, todos los estamentos de la sociedad estaban representados allí y estaban manifestando su descontento. Por eso creo que el estallido de ahora es mucho más importante que los movimientos de los 70. Creo que como movimiento urbano, popular, ha sido único en la historia del país, porque al fin y al cabo la independencia fue un movimiento de criollos, o sea, españoles nacidos acá que utilizaron fuerza popular desde la Nueva Granada, de la gente de acá. Y la guerrilla y los paramilitares fueron movimientos muy importantes en términos de resultados, pero fueron movimientos rurales. Entonces a mí me parece que este estallido ha sido singular por la participación de gran diversidad de estamentos sociales, incluso de gran diversidad de clases sociales. Si descontamos por allá, pues ese gueto pequeño de los camisas blancas, yo creo que la sociedad, el pueblo colombiano estuvo muy comprometido con ese movimiento. Y buena parte del éxito, indudablemente, que fueron las redes sociales, porque tuvimos pues una transmisión en directo de todos los abusos y de toda la fiesta que estaba sucediendo también. Entonces, eso generó una indignación cuando había atropellos y generó también una inspiración cuando veíamos
las canciones, los grafitis, los poemas. Entonces, indudablemente que las redes sociales jugaron un papel importantísimo en este estallido. Yo agregaría que también dieron como nuevas figuras y representantes, eh, no sé, hasta antes de eso la gente no sabía que existía el Canal 2, no sabía que existía Noticias 1, no sabía que existían una cantidad de personas que desde unas actividades muy pequeñas y que no eran tan visibles, estaban ahí haciendo trabajo, estaban ahí haciendo actividades, pero pues no se notaban y no era como tan evidente como lo fue. Entonces siento que eso también eh, nos ha dado las redes, como que pues siempre, y pues una de las percepciones que tengo y que yo creo que en otros contextos lo he dicho, es que hay otros grupos que han sabido aprovechar las redes para pues lograr sus objetivos, para meter miedo, para difundir cantidad de mensajes y cosas que no son reales, y muchas veces nosotros hemos sido muy apáticos de usar las redes para algo más allá de lo básico que siempre hacemos. Yo creo que lo que nos ha un poco mostrado el paro también es que las redes pueden ser una herramienta, que pues no necesariamente son malas, pueden ser una herramienta y que todo es saber cómo usarla, cómo saber aprovecharla, como que quizás muchas de esas informaciones que antes no les llegaban, no sé, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras familias, ahora les están llegando por otros medios, más allá del mero televisor. Entonces siento que las redes han sido y pueden ser una herramienta sumamente importante si las sabemos usar como quizás otras personas la han usado justamente para tenernos en la situación en la que estamos. Entonces creo que es un poco como saber cómo hacerlo, y el paro pues lo hizo. Yo creo que con el paro aprendimos un poco eso también, como cómo poder a través de las redes lograr difundir esos mensajes reales que nosotros queremos de esas realidades. Hay que hacer una precisión allí. Yo siento que el promedio del colombiano tiene una formación en medios de comunicación muy deficiente y trabaja con unos criterios que son muy simplificadores, comenzando por mis amigos, ¿no? Mis amigos no ven televisión, no escuchan radio, no leen periódicos, pero se sienten muy autorizados a decir que los medios de comunicación colombianos son una mierda y a mirarlos todos con un mismo rasero. Y la comunicación es algo mucho más compleja y tiene unos matices interesantísimos. Por ejemplo, El Espectador es del Grupo Santo Domingo y es un gran periódico. RCN Televisión es una mierda. RCN Radio lo tiene Yolanda Ríos al frente y es extraordinario. Entonces yo sí creo que hace falta, yo no sé, como debates o paneles o no sé qué cosa vamos a hacer para entender esos matices que tiene la comunicación colombiana. Porque buena parte de lo que se va a ver en redes, de lo que vemos en redes, son sacados de los medios. Entonces uno tiene que también saber de a dónde viene una información, de a dónde la están cogiendo. Y definitivamente tener también criterios propios. Cualquier persona, cualquier ciudadano debe tener unas fechas, unos datos, unos conceptos, un bagaje de medios en la cabeza para poder metabolizar todo lo que llega, porque si no vamos a estar completamente desinformados o sin saber a quién creerle. Esta cosa de los medios es interesantísima, es compleja, hay que estudiar eso. Sería buenísimo plantear ensayos y hacer debates sobre censura de prensa, sobre calidad de medios, sobre qué ha pasado ahora en los últimos 30 o 40 años cuando los medios pasaron a ser parte de los conglomerados, de los grandes grupos económicos, que pasaron a tener por ahí derecho más conflictos de intereses. Hace 50 años los medios eran de familias políticas que tenían uno o dos conflictos de interés. Hoy son propiedad de los grandes grupos económicos que tienen 87 conflictos de interés. Pero así todo, hay una gran diferencia en calidad de la información de una empresa a otra, incluso dentro de las empresas que son de los grandes cacaos. Entonces, hay que tomarse el trabajito de estudiar eso para que comencemos medio a pensar la cosa, porque la gente anda muy ignorante sobre calidad de medios de comunicación. Muchas gracias, Julio César. Tenemos 5 minutos
para que escuchemos las apreciaciones de Alejandro sobre el tema. Luego tenemos una pregunta del público y cerramos el conversatorio. Listo, no, muy rápido, sí. De acuerdo con Julio César, es un tema muy complejo que ameritaría, o que amerita, y de hecho existe como un análisis muy profundo de esto. Yo pienso que es como una papa caliente, algo muy volátil, hablando específicamente de las redes sociales y la, digamos, como medio de comunicación, este nuevo tipo de medio de comunicación, porque yo no estaría de acuerdo con decir que es una herramienta que uno la utiliza como uno puede disponer, o sea, como que está ahí y que, nada, y que es como neutra. Yo pienso que las técnicas y la tecnología no es neutra, digamos, como políticamente, y pues hay algoritmos, intereses detrás de esto que de pronto nos sobrepasan. Y en ese sentido también muchas veces sobrepasan a los mismos conceptores y los que escriben las líneas de código de estos medios, pues a estas redes sociales. Y siento que lo que pasó en este paro fue como que a muchos se nos salió de las manos, se les salió de las manos y llegamos como digamos, a una bola de nieve que se multiplicó para un lado, ¿no? Para el lado, digamos, de exponer las atrocidades de la policía, de exponer, digamos, la cobardía de los políticos, un montón de cosas así, salió, como decíamos, como el Canal 2, etcétera, etcétera. Y esto pues también, cómo funcionan estas redes sociales, pues también es como cómo hacer para que la gente interactúe lo máximo posible con su celular, su computador o su tableta. Entonces es pues poniendo a disposición, digamos, contenidos que a uno le interesa. Entonces pues eso se va llenando como una bola de nieve, pero también nos encierra en un mundo que quizá no es el real, no es la vida real, digamos, estar mirando el celular o la pantalla. Más bien, pues en la calle quizá está un poco más, pues lo que está pasando ahí uno lo ve con sus propios ojos, es decir que donde creíamos que habíamos millones de personas colombianos, todos también siendo unánimes al respecto de lo que estaba pasando, seguramente del otro lado también habían unas redes sociales moviéndose pensando como esto es atroz lo que está pasando, nos están secuestrando, etcétera, y por eso también se generan estas, digamos, diferencias tan abismales, digamos, como en la opinión. Yo pienso que a pesar de que de que detrás de estas herramientas supuestamente hay intereses particulares, pues también es importante rescatar que se le sale de las manos. Entonces, digamos como que la posibilidad y el acceso a esto también se le sale de las manos a los medios tradicionales, periódicos, canales, radio y todo, y pues también hace que se multiplique, digamos, la adhesión de las personas, de muchas personas a lo que estaba pasando y que llegaran a los puntos de resistencia a acompañar a los jóvenes o que llevaran, digamos, insumos médicos o alimentos. Entonces, como que puede ser para un lado o para el otro. El año pasado, perdón, en el 2019, por ejemplo, en Cali, los medios estas redes sociales también repartían mucho que había gente metiéndose en los conjuntos residenciales y pasó otra cosa con esos medios y con esa información. Entonces, como que para mí es como muy volátil y no depende tanto de cómo nos organicemos para utilizarnos, sino como de variables muy complejas, como decía Julio César, que ameritarían como un debate y una discusión mucho más amplia. Gracias, Alejandro, por tu intervención y también por tu participación en el proyecto. Lo mismo a Julio César y a Alexandra. Yo personalmente creo que este es un proyecto necesario para estos tiempos. Es necesario además y qué bonito que esté en un soporte como lo es el libro, que perdura en el tiempo y además qué bonito también que haya salido y haya nacido del trabajo cooperativo. Yo creo que la cantidad de personas que participaron en este proyecto pocas veces se ven en una publicación, tal cantidad de personas participando en ella. La pregunta del público precisamente tiene que ver con eso. Dice Andrés Pineda, ¿qué sigue ahora para el libro en el campo editorial? No sé si de repente Alexandra, que está un poco más cercana a la edición, nos pueda responder. Pues nosotros tenemos muchas ideas, la verdad, pero la principal es primero poder difundirlo, poder que la gente pues lo conozca, que más gente se acerque a él. Estamos justamente
pues trabajando para que eso ocurra y ocurra justamente en estos grupos por fuera de los grupos en los que nosotros nos movemos y que lleguen también a muchas otras personas que fueron parte y que quizás a quienes se les va a dificultar un poco más acceder a él. Pero pues digamos que la apuesta es poder tener los ejemplares que tenemos en este momento impresos en las manos de diferentes lectores y lectoras para producir uno nuevo, imprimirlo otra vez y así básicamente poder reproducirlo. Y digamos que esto va así, esto fue como, pues tú lo dices, fue el primer paso de un trabajo colaborativo, de un trabajo de cooperación que queremos hacer nosotros, como de trabajar entre muchísimos grupos que estamos vinculados al tema literario y editorial aquí en la ciudad. Entonces, esto fue, digamos que también como una primera prueba de ver cómo podemos nosotros trabajar en colectivo, cómo podemos hacer para organizarnos mejor y para pues poder hacer muchos más proyectos que van más allá de esto, nosotros un poco tratando de movilizar este tema aquí pues en la ciudad, y esas han sido como pues las apuestas desde Ediciones del Silencio, desde Sixemper, desde Expresión Viva, desde Oromo, tratar como de organizarnos para que no sea solamente voces en primera línea y no sean solamente libros, sino que en general sea como tal un colectivo literario y editorial de la ciudad que va a movilizar muchos otros proyectos más allá simplemente de poder sí, en colectivo imprimir un libro, sino también generar muchos más espacios en la ciudad pues, para todo lo que tiene que ver con el campo literario, editorial y pues de creaciones. Muchas gracias. Esas son todas las preguntas del público que tenemos. También teníamos un comentario de Judith Cartagena que dice, la memoria debe mantener viva y la única manera de hacerlo es plasmarla en muchas páginas para la posteridad. Bonito eso y seguramente es lo que se intentó hacer con la edición de este libro. Para cerrar, me gustaría que cada uno compartiese como algunas apreciaciones sobre, precisamente sobre lo que significó ser una pequeña parte de este gran trabajo cooperativo y así cerramos este conversatorio. Bueno, yo inicialmente estuve muy acomplejado porque me dio como por salir a hacer un reportaje algún día. Me fui, yo vivo cerca de la Portada del Mar y me fui allá, pero finalmente me sentí fue como avergonzado de ver esos muchachos que estaban poniendo el pecho allí y uno pues como en plan como de intelectual allí para ir a hacer sus planes muy inteligentes, muy literarias. Pero finalmente no pude contenerme, pero era tal la fuerza del estallido que, y además yo tenía buena información por mis hijos, por la cercanía a la Portada, por la cercanía a Belalcázar, pues yo estaba muy informado de muchas cosas que estaban pasando y la cantidad de información que circulaba en redes. Entonces, finalmente yo terminé haciendo muchas columnas. Yo no sé si eso habrá pesado en algo finalmente, pero uno puede hacer lo que puede y uno hasta allí entra y juega y se siente que no está como tan al margen de sucesos importantes y es probable que alguna línea haya estimulado a otros a reflexionar, es probable que algún muchacho se haya sentido reivindicado, es probable que alguna persona haya superado su grado de ignorancia frente al estallido gracias a una línea que uno escribió. Quiero pensarlo así. Pero chévere estar en eso, las columnas que se hicieron y chévere estar en este libro que me parece extraordinario. En realidad es de los libros importantes que he tocado en los últimos meses, en los últimos años, es Voces de Primera Línea. Yo se lo recomiendo a la gente que lo compre, que lo estudie, que lo lea, porque es un testimonio imprescindible para entender el movimiento más potente urbano de Colombia en toda su historia. Gracias, Julio César. Yo quisiera como también agradecer a esas personas que hoy desde un poco desde la sombra, pero pues que también o sea, tuvieron como la testarudez de este proyecto. Ya saben quiénes son y pues obviamente a eso que decían, eh, pues que decíamos ahora como de lo colectivo, ¿no? O sea, es que todas esas librerías y editoriales se hayan unido para, bueno, cómo nos organizamos en medio de todo ese ruido, como hay que hacer esto y como cada quien con sus posibilidades hacerlo, me pareció pues
como algo súper bello y, y que quizá uno dice, a veces uno piensa, no, pues esto lo estará haciendo gente, estarán escribiendo ya libros, historiadores ya estarán, digamos, investigando, pero hay que hacerlo. Entonces, como que también me encantaría que este libro y pues fuera como uno de cientos sobre el paro, sobre cada punto, sobre cada iniciativa, sobre cada proceso popular, a raíz del 28 de abril, también que estoy, estos manes hicieron, esta gente hizo un libro y lo hizo rápido y tal, que también lo pudieran hacer, que contactaran a estas librerías y estas editoriales, mire, yo tengo esta idea de literaria con respecto a lo que yo viví o a lo que observé en el paro, me parece que es como un primer granito de arena que me encantaría ver cómo se multiplica. Entonces, nada, como gracias por la invitación y gracias a todas esas personas que escribieron y todas las personas que estuvieron detrás, como algo así como esa metáfora también de las madres, de la olla comunitaria, de las personas que llevaron las cositas a los puntos para los muchachos, etcétera, los libros en las bibliotecas populares, como todas las personas que colaboran desde el escritor hasta el editor y hasta la impresora, hasta todo el mundo. Entonces, eso. Qué bonito. Ojalá sea así, el primer granito. Sí, yo coincido con Alejo en agradecer como, porque siento que es una red gigante, siento que es una red de apoyo mutuo muy, muy, muy grande y yo creo que el poder estudiar ciertas cosas y decir esas palabras específicas también ha sido en gran parte gracias a Alejandro, que nos ha traído acá una cantidad de temas que desde la librería nos ha volado así la cabeza y nos ha puesto a leer sobre una cantidad justamente del trabajo en colectivo. ¿Y qué es eso? Nos hemos dado cuenta que en realidad este libro fue simplemente el resultado de una cantidad de redes de apoyo mutuo gigantes, las redes que empezaron desde los puntos y que terminaron, digamos, en nosotros como imprimiendo el texto, pero también en la gente que donó el dinero para hacer, o sea, fue toda, es una cantidad de gente que hay detrás como de esto, entonces yo siento que es eso, es simplemente como pensar eso en una satisfacción, una sensación muy, muy chévere como justamente de ese trabajo colectivo que se ha pues logrado a raíz como de lo que ha ocurrido y pues que esperamos que no termine simplemente como decía con el texto, sino que simplemente sea una continuidad para un trabajo colectivo bien interesante que nos lleve justamente a trabajar eso que tú preguntabas y que yo creo que es a lo que hay que trabajarle, es a poder sostener los procesos y justamente como esas memorias y pues no. Aquí digamos que estamos con dos personas que trabajan también con libros, entonces como aprovecharles también desde la librería del espacio para recomendar lo que decía, el libro que Alejandro nos ha metido y que nos ha hecho a nosotros cambiar una perspectiva total, que es el libro de colapsología y que trabaja una cantidad de temas que hablan mucho como justamente de este crecimiento económico que estamos teniendo y cómo de así de a poquito esto que tuvimos fue una pequeña muestra del gran colapso que podemos tener si seguimos al nivel de lo que vamos. Entonces, como no, esa recomendación. Y también pues a Julio César, que va a estar con nosotros en la librería presentando el libro esta semana que viene. Entonces, para que si quieren también se conecten. Y pues nada, un placer. Muchísimas gracias también pues a ustedes y esperemos que estos encuentros y estos libros y estas creaciones sean antes solamente una gotica chiquita para todo lo que podemos seguir haciendo. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Alejandro y a Julio César, por ser unos maravillosos invitados y además por tan bonito aporte al libro. Compren el libro de colapsología, vayan a las librerías, también el libro que Julio César va a estar presentando y por supuesto Voces en Primera Línea. Acuérdense que lo consiguen en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, en Oromo, en Expresión Viva. Búsquenlo, por ahí lo encuentran. Muchísimas gracias a todos. Aprovechar, sí, se puede para de una vez decir las posibles librerías en las que va a estar. Uy, se me perdió. ¿Dónde está? En La Valija de Fuego, en Bogotá, en La Singla, en Bucaramanga y en Gran Mata, en Medellín. Sí, y en Gran Mata. Sí, bueno, pues por allá los espera el libro. Un abrazo para todos. Chao, María Luisa, Gracias. Alejandra, Alejandro, ha sido un gustazo verlos. Nos vemos. Resistencia. Adiós.